días y vamos a dar inicio a nuestra última conferencia de este año referente a los temas que trataron los becarios de Telmex y del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. Yo creo que para ellos es un esfuerzo muy importante de hablar en público, de presentar sus investigaciones, de enfrentarse a un público tan crítico como el de ustedes. En fin, yo creo que para todos ha sido una excelente experiencia porque hemos aprendido muchísimo, sobre todo son temas como muy particulares que se han tocado poco en la historia o en la historiografía y que vale la pena rescatarlos, como el tema, pues yo no sé cómo llamarlo, interesante, atractivo, pero también con misterio, con temor, etcétera, sobre todo las personas mayores que conocimos el lugar original de la Castañeda. Hace tantos años que pasaba uno por ahí ya medio abandonado, etcétera, ese edificio que es el que estamos viendo ahora, nada más que este es el que ya está reconstruido, ¿verdad? Que por cierto yo lo conocí hace unos años, los dueños pues habitaban ahí, lo cual pues es muy impresionante, por lo que representa, por lo que fue. La imagen en sí esta es muy atractiva, pero también un poco extraña, ¿no? Bueno, quienes pasaban por el periférico y veíamos del lado derecho, cuando íbamos de norte a sur, lo que era la Castañeda, bueno, pues siempre nos sobrecogía mucho ese lugar. Así que yo creo que esta conferencia pues también nos va a ser muy atractiva desde el punto de vista histórico, claro está. Y yo le quiero dar la bienvenida a Enrique Rivera Barrón con esta conferencia que se llama Historia de la Fotografía en el Manicomio de la Castañeda, 1910-1968. Y va a exponer durante 30 minutos más o menos y nos va a presentar un video desconocido que yo creo que para todos puede ser muy atractivo. Bueno, pues bienvenido, Enrique. Espero que tu tesis sea un éxito, que la puedas dar a conocer a un público muy amplio y pues siéntete en tu casa también, porque no es aquí tampoco tus maestros que van a ver en qué te equivocas. Siéntete con toda libertad y te escuchamos con mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer que estén aquí, que hayan tomado un poco de su tiempo para acompañarnos aquí con la conferencia. Y pues sí, comentar nada más un poco antes de entrar ya en lo que va a ser la conferencia, la dificultad de haber consultado un archivo como es el archivo histórico de la Secretaría de Salud, en tanto que hubo muchas restricciones para poder reproducir el material fotográfico. Muchas de las imágenes que van a ver se pudieron conseguir por diferentes cauces, no hubo así una sola fuente. Estamos hablando, así en términos generales, de una cantidad como de 47, 48 mil retratos, que es el uso principal que se le dio a la fotografía en la Castañeda. Hay otros usos, pero de momento los dejaré de lado. Siendo el mayor o el grueso de ese archivo que para mí en lo personal, como estudiante de artes visuales, me impactó, fui al archivo para empezar la investigación y mi primera sorpresa fue que la negativa a poder reproducir cualquier fotografía, no se puede. La razón esgrime la confidencialidad por los familiares del enfermo. Pero una razón que se desboca cuando trato yo de ver si un paciente de 1921, cómo viene a ser lo que queda de su familia o cómo es su familia. Pero más me impactó el hecho de que quien funge en el archivo publica en la revista Alquimia, una revista de difusión fotográfica,
una adenda del fondo e incluye 4 retratos de enfermos. Entonces mi pregunta es, unos sí y otros no. Con este paréntesis quiero comentarles, al final hubo una negociación para poder usar algunas imágenes. Yo argumenté poder difuminar los rostros de los enfermos para proteger la cuestión de la confidencialidad, pero el archivo me entregó los retratos con etiquetas amarillas en los rostros. Muchas de esas imágenes las van a ver. Por otro lado, en el psiquiátrico Fray Bernardino, con algún médico, pude conocer su archivo personal y quien me pudo facilitar algunas imágenes de los enfermos, las que voy a referir en un momento. Entonces, pues vamos a empezar. Son en mi tesis como 38 apartados, solamente vamos a hablar de 5 por la cuestión de tiempo y he tratado de delimitar que sean un poco los más importantes, ¿no? Una cosa para mí así esencial era conocer el origen, de dónde viene la idea por fotografiar, por registrar en diferentes archivos, para lo que yo denomino un control social. Entonces, en el origen vamos a ubicar en un libro muy famoso de Olivier Debrois, que se llama Fuga Mexicana, algunos de los primeros retratos que se hicieron a reos en 1854. Aquí lo que quiero enfatizar es nada más la proximidad a las facies, es decir, a las señas de la cara. Es 1854-55 y lo que me parece importante es precisamente que se hace un retrato que no dista mucho de los que ahora podríamos ubicar como el retrato de óvalo o infantil, es decir, de filiación. Antes no hay algo semejante en alguna institución. Y esta fotografía que rescata Arturo Aguilar Ochoa en su libro La fotografía durante el Imperio de Maximiliano, son las fotografías que se les obligó a tomarse a las prostitutas en 1864. Es muy famoso el libro de registro, así se llama, que actualmente está en el Instituto de Salud Pública allá en Cuernavaca. Y aquí ya lo que me llama la atención es cómo de los rostros pasamos al cuerpo entero. Si se tiene oportunidad de ver aquel libro, el de registro o el de Aguilar Ochoa, se van a encontrar que todas las fotografías de prostitutas están en este formato. Y aquí hay una cosa bien importante, esa impronta, esa necesidad por estetizar lo que rodea al retrato. Si ustedes se dan cuenta, esas fotos están hechas en estudios fotográficos de la segunda mitad del siglo XIX en México. Pueden ver espejos, columnas, es decir, todo lo que viene a acompañar a la fotografía con una cuestión para estetizarla. Vamos a ver a continuación fotografías de la corte de Maximiliano y claro, hay algunas diferencias en cuanto a la vestimenta, pero las poses y los estudios son los mismos. Aquí una pregunta que yo me hago en la tesis es, ¿por qué para el control social vamos a pedir la foto en el estudio fotográfico? Eso ya habla de que o bien es un control que comienza a prepararse para funcionar y todavía no está una metodología en cuanto a cómo vamos a hacer los retratos. Pero esto parece ser, aquí hay que entender muy bien cómo se concibe la fotografía en el siglo XIX. Para muchos es una cuestión que refleja la realidad, sin más. La fotografía que se hace ahí no es cuestionable, sino que está ubicando el punto de lo que es real. Aquí habría que entrar en una discusión acerca de si lo que es real tiene que ver con quién pone el ojo en el visor de la cámara y qué bagaje cultural le acompaña, porque no hay imagen inocente. Siempre que se busca hacer una fotografía para cualquier uso, se tiene un objetivo. Y aquí, bueno, no fue la excepción. De estas fotografías vamos a pasar a 1868 con un libro que por el mismo título me hizo ya así como que, no sé, me daba risa. El libro se llama Colección de prostitutas del gobernador Juan José Vaz,
de la Ciudad de México. Denota esa cuestión por la posesión, por el coleccionismo que se da mucho en la fotografía del siglo XIX, pero vamos a ver el regreso a aquellas fotografías de presos de las que yo les hablaba hace un momento. Yo decía, ¿en dónde quedó entonces ahora estetizar la fotografía? Aquí les quiero comentar una cosa. Esta que están viendo es la página, la hoja derecha del libro. Y en todas las hojas derechas están así los retratos. Si bien cambia el formato, y cuando digo el formato me refiero a que ya no es óvalo, en algunas van a aparecer el famoso rectángulo, mejor conocido como tarjeta de visita. Pero del lado izquierdo vamos a ver cosas como estas. Y vemos que los formatos cambiaron, son más pequeños. Pero volvemos a ver cuerpos enteros, cuerpos completos, medios cuerpos, sentadas. Aquí una de las cosas que considero importantes es que toda esta situación con la fotografía, en lo que fue la inspección, en algunos documentos dice de sanidad pública, en otros dice inspección sanitaria de sanidad para mujeres públicas, ISMP. Lo que vimos en el inicio es cómo se ordena y se manda a hacer la fotografía a los estudios fotográficos de la época. Una de las cosas que aportó la investigación es que en 1893, en el Hospital Morelos, que era donde se recluía desde los 70 del siglo XIX a las prostitutas, aquellas que estaban enfermas, se montó el primer gabinete fotográfico, yo diría que ya para un control totalmente distinto. Ya no va a ser igual el mismo estudio fotográfico, donde tú puedes elegir la ropa, la pose y cómo te retratas. En 1893, les digo, en los altos del Hospital Morelos, hoy el Museo Franz Mayer, se construye el primer gabinete fotográfico que dura solamente unos meses. Aquí quisiera comentarles que en ese periodo, las pugnas entre lo que es el gobernador del Distrito Federal y quienes están a cargo del Hospital Morelos y quienes están en la inspección sanitaria para mujeres públicas son bastante fuertes. Por eso no es raro que ya en 1905 tengamos noticia, es un dato que también da la investigación, de que el gabinete fotográfico ya se montó dentro de la inspección sanitaria para mujeres públicas, ya no está en el hospital. La inspección estaba hasta 1880 a espaldas del Hospital Morelos. En 1881 se cambia a los frentes y en la parte baja del hospital. Para mí no es más que una cuestión en donde se empieza el poder que tiene esta inspección a ser más generalizado y adueñarse de esos espacios. Aparte, un inspector en 1887 va a comentar que necesita que una vez que el médico dé de alta a la prostituta, esta pase a la oficina para ver si él determina la salida o no de la mujer. Entonces, son poderes que poco a poco van pidiendo más. Todo esto de la prostitución me aportó un dato también, aporta un dato a la tesis, porque en 1864, cuando vemos las fotografías esas de cuerpo completo, está el doctor Manuel Alfaro en la inspección. El doctor Manuel Alfaro va a participar en uno de los proyectos para el manicomio de la Castañeda. No me sorprende que él haya sido una de las figuras con la que la fotografía entra y que quizás haya también influido en que la fotografía se lleve a la Castañeda. Todo esto sobre la inspección sanitaria de mujeres públicas es un poco como para dar el contexto, porque si bien el manicomio lo conocemos de 1910, casi hay 30 años atrás la referencia, la idea, y en esto sí quisiera ser muy claro, la idea, el tipo de la cuestión científica, lo que se piensa, implica por lo menos 3 décadas antes de 1910, y entre ellas que la fotografía durante el siglo XIX, y esto a nivel mundial,
comenzó a ser usada como va a ser determinada en el manicomio de la Castañeda. Entonces, es por eso que doy este rodeo, no lo veo innecesario, sino como para ubicarnos de que no fue la Castañeda el primer lugar. Tenemos las cárceles, pero yo las pondría un paréntesis porque sabemos bien lo que denota toda esta cuestión de la delincuencia, la criminalidad, que sin embargo, como lo señala Buffington por ahí en un texto en el siglo XXI, habría que ver mucho todavía esa cuestión de a quiénes se metió en la cárcel, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a continuar con los fotógrafos. Cuando yo llego al archivo de la Secretaría de Salud, me entrevisto con Irma Betanzos, que es ahora la encargada, y le comento de la nota que vi en la revista Alquimia y que fue lo que me hizo en parte interesarme por el tema. Y su primera reacción fue: no vas a encontrar ya nada de la fotografía. O sea, lo que está en esa revista es lo que hay. Si aún así tú quieres perder tu tiempo, adelante. Decidí que sí, que lo… Es más, me llenó de más ánimo, ¿no? Y bueno, lo que apareció fue la lista de los 15 fotógrafos que trabajaron en la Castañeda, una lista que se construyó en casi 2 años y en búsquedas de listas de personal, de nómina, de abastecimiento de medicinas. Es decir, fue un rastreo en toda la sección administrativa bastante pesado, ¿no? Comentaré solamente algunas cosas con algunos de ellos y desgraciadamente el primer fotógrafo no lo tengo el nombre, solamente aparece como fotógrafo en la lista de personal de 1910 y sé de él porque los primeros libros, sus fotografías están hechas por él. Luego pasaría yo a Fanny Erdosaín, que alguna vez compartí algunos correos con Cristina Rivera y me comentaba que sí, una mujer. Y le digo, sí, o sea, todo indica que sí, es una mujer. Y no es raro, porque lo que era la Escuela de Artes y Oficios para varones y para mujeres a fines del siglo XIX, incluyó en su currícula desde 1880 una carrera técnica de fotografía, que a lo más que daba era que supiera uno hacer retratos. Y por eso no es raro que muchos, no estoy diciendo que ella haya estado en esa escuela, lo que comento es de que había lugares donde se podía estudiar fotografía. Fanny Erdosaín va a entrar a trabajar a la Castañeda no como fotógrafo, va a entrar como jefa de criadas. Y esta va a ser una cuestión que cuando ustedes se ponen a revisar un poquito sobre la Castañeda, es una cosa que no todos los que están ahí llegaron con su primer empleo. Entonces, ella de jefa de criadas pasa a ser fotógrafa. Lo que no tengo es el dato correcto del mes en que lo hace. Pero bueno, sería el único comentario que podría hacer de ella, aparte de que ella con el anterior vivían en el manicomio. Ustedes saben que ese establecimiento, durante lo que fueron pues muchos de sus años, llegó a vivir no todo el personal, pero sí una gran parte. Pedro Larque, quien se encarga de equipar el laboratorio y el primer gabinete fotográfico, y aquí surge una duda porque él compra el equipo que se va a usar en la Castañeda, pero la duda es cómo se hicieron las fotos anteriores, porque ya desde la inauguración en el primer mes, en septiembre de 1910, el primer libro de registro con 750 y tantos retratos ya está hecho. Lo que no atino es cómo se hizo si todavía no había equipo. Más aún me entra un poco el problema porque hay un reglamento en la Castañeda que hasta donde yo pude indagar es de 1913. Y aquí otra vez me parte la duda. Un manicomio con una planeación de más de 3 décadas y que cuando se echa a funcionar no tiene reglamento, sino 2 años después, o sea, en 1913, como que es un mal presagio, ¿no? Siento como que algo pasó. En ese reglamento está ubicado lo que va a ser el reglamento del fotógrafo, insertado en una sección muy especial que se llama Servicios Científicos y Auxiliares.
Esto ayuda un poco como que a sostener que en la fotografía se esperaban cosas. El ribete de servicios científicos y auxiliares que le da cabida me plantea eso, ¿no? Comentaré si acaso de otro fotógrafo que me parece uno de los, pues para el tipo de fotografía que se requería, quizás el mejor, que es Ernesto Parada. Lo tenemos en 1920, 1927. Veríamos también que él, casi desde su llegada, con pocos meses después de 1920, implementa como fotografía de identificación el óvalo. Pero el óvalo permite muchas cosas, aparte con el conocimiento fotográfico. Lo que él hace es usar un alto contraste, de manera que todo lo que hay atrás del enfermo se borra. Y lo único que queda bien nítido, porque sabía manejar lo que es la profundidad de campo, es su rostro, de la nariz a las orejas. Quizás sea él el que mejor va a darle esa interpretación, si la queremos ubicar en que la foto servía para la identificación, pues va a ser él el mejor. Pero desafortunadamente cuando él renuncia a la Castañeda y lo sustituye Carlos Reyes retoma el estilo que tenía Enrique Silva, que era un formato muy parecido a la tarjeta de visita, es decir, el rectángulo. Y es inexplicable por qué, si la foto era para identificar, se dejó ese formato que era muy bueno del óvalo. En adelante les voy a mostrar algunas fotografías con esta particularidad. De aquí tal vez nada más, mencionar a Encarnación Mendoza, que es la única, si ustedes buscan los expedientes de fotógrafos, en todos los expedientes de personal que hay ahí en el archivo, ella es la única que está como fotógrafa. Por eso la búsqueda de los fotógrafos fue con mucha dificultad. No están en los expedientes. Entrevisté a 3 personas que rescatan el archivo en 1982, 1983. No se acuerdan bien del año en que rescatan todo el archivo. Y me comentan que en algunos oficios, como era tanto papel, se depuraron. Y sobre todo aquellos oficios que no tuvieran nada que ver con la cuestión psiquiátrica, ¿no? Es decir, se dio prioridad a los expedientes de enfermos, a los expedientes de personal, pero en este caso de fotógrafos me dijeron lo más seguro es que se hayan destruido. Y se queda el de Encarnación Mendoza como, pues no sé, una curiosidad, como para que nos demos cuenta de cómo eran. El problema es que solo trabajó 4 meses, contra casi 58 años, pues me parece que es muy poquito lo que nos podría decir. Más si cuando lo revisamos solamente tiene 16 oficios, y de los 16 me parece que 5 son para darle el cargo de fotógrafo, 4 para comentar sus faltas, 2 para comentar que estuvo enferma de tifoidea. No es raro, ¿eh? Las medidas higiénicas sobre la preparación de alimentos en el manicomio fue una de las cosas que muchos de los documentos que consulté constatan. Y bueno, 3 últimos oficios para despedirla del cargo de fotógrafo. Entonces, con eso pues como que es un poco difícil. Hubo otro fotógrafo, es Francisco Javier Moreno, que encontré su expediente, pero fue ahora sí que una suerte. De repente vi el nombre en la famosa guía 23 del Fondo Manicomio General, y yo lo tenía registrado como fotógrafo, no como vigilante, que es el cargo con el que entró a trabajar al manicomio. Entró a trabajar como vigilante y posteriormente deja el puesto, es estudiante de medicina, se lo colocan como practicante numerario, se descubre que no está en el 6º año de medicina, lo vuelven a hacer renunciar, y al fotógrafo anterior, Carlos Reyes, casi que lo despiden para darle el puesto a él. Bueno, eso lo documento en la tesis, ya no me detengo ahí porque si no se va a hacer bastante largo. El último fotógrafo que cubre casi 15 años, Genaro Olivares Gutiérrez, fotoreportero también del periódico Novedades. Va a ser el último fotógrafo de la Castañeda, y habría que comentar aquí ya que para ser fotógrafo de la Castañeda se necesita una especialidad.
una especialidad que no está nada más dada en lo fotográfico, sino en cómo se manejan los enfermos, cómo se debe de hacer la clasificación, cómo hacer para no equivocarse y ponerle el número de expediente a alguien que no es, o cambiarle el nombre, como indistintamente ocurrió en todas las épocas. Y eso lo pude ver en los libros de registro. Entonces, ya hablamos de los fotógrafos. ¿Para qué hacer las fotografías? Aquí hay dos usos que se le da al retrato. El primero es que forme parte del libro de registro, pero ahí están todos los enfermos que van a los 20 pabellones que hay. El otro uso es que una de las fotos se va a los expedientes clínicos. Los libros de registro los van a encontrar más o menos así. Y aquí yo comentaría un poco en esa forma que hay alrededor de a quién se le hace la foto y cómo. Tenemos que en el manicomio hay personas que pueden pagar la estancia en el manicomio y que el manicomio tiene una sección que se denomina pensionistas de primera o libre pensionistas. Libres, no sé si porque se les consideraba que ellos podían andar en el manicomio como quisieran, pero el retrato para ellos no se aplica de la misma forma que para todos. En dos cosas por lo menos. No se les obliga a usar el uniforme, como se puede ver en el primer retrato de arriba. Tampoco son obligados a ser rapados. Y esto sí me gustaría dejarlo bien claro. Esto hace un corte en la fotografía. Esto discrimina, esto secciona. Aun cuando el reglamento dice a todo aquel que entre al manicomio será fotografiado por el fotógrafo, sí, pero no bajo las mismas condiciones, ¿no? También vamos a encontrar como estas. Ambas fotos lo que muestran son segundos, porque eso es lo que hace la fotografía. Congela en fracción de segundos o en unos segundos. Si uno está como que medio dormido, medio despierto, te pueden agarrar en una mala pose y la foto se va a ver, no te va a gustar. Lo que no quiere decir que estés loco o loca. O sea, la fotografía sirve para convencer a los convencidos, eso es indiscutible. Las poses como que dicen mucho, y también aquí habría que comentar, generalmente en muchos de los retratos que se hacen a pensionistas, lo que yo pude ubicar es que hay un conocimiento de la fotografía. Por lo menos creo que han tenido alguna vez esa intersección, cámara, me vas a tomar una foto, porque muchos posan para la fotografía. Bueno, son 103 libros de registro los que contienen en una manera muy generalizada el cruce de foto, diagnóstico, y ahí se hace un mapa. Ahí se registra que ese rostro, con los datos que están a un lado, corresponden a un enfermo mental. Entonces, dentro de todo lo que es mi investigación, lo que yo ubico es si era tanta la necesidad por tener los libros de registro, y porque a lo largo de la tesis yo lo comento varias veces, ¿para qué se hicieron? Entiendo lo de los expedientes clínicos, y ahorita lo voy a tratar de aclarar más adelante. El expediente clínico está en cada uno de los 20 pabellones, a cargo de los jefes de cada uno de esos pabellones, ¿no? Pero el libro de registro, sobre todo porque en los 30 lo que vamos a encontrar es cómo se fue deteriorando conseguir materiales fotográficos. Se comienza a dejar de hacer el retrato. Pero lo dejaré un poquito más adelante. Les comentaba, son 103 libros, revisé 60. Generalmente trataba de ubicar aquellos donde había mayor número de fotografías. Los libros que comienzan en 1960, 61, ya casi están vacíos, ya casi no tienen retratos.
Lo que me fui encontrando yo con todo lo que le pasó a la fotografía, creo que lo va a sustentar ahorita. Para empezar, les voy a comentar que, otra vez, no hay un método de cómo hacer el retrato, si ya estamos hablando de un control social. Lo que vamos a encontrar son alrededor de 23 formatos diferentes, quiero decir, medidas diferentes, que nos van a implicar desde el tamaño de 7×10, que es la del señor que está arriba a la izquierda, y la de abajo, que la dejé crecida, pero esa foto de abajo con el número, abajo a la derecha, en la esquina, lo único que denota es un tamaño de 2.5 centímetros por 3.5. Entonces, de haber empezado de 7 centímetros de ancho por 9 de largo, las últimas fotografías ya son de este tamaño de 2.5 por 3.5. Obviamente, la cuestión de los materiales fotográficos estaba pegando y pegó bastante duro. No es raro en el manicomio, o sea, en el manicomio a veces voy a usar aquella crisis del 29 del siglo pasado como para tratar de entender por qué la carencia, pero el manicomio, yo creo que durante los 57 años y meses que estuvo en funcionamiento, siempre sufrió carencias, ¿no? Entonces, esta foto, lo que quiero que vean son algunos formatos, pero son 20, con esto serían 19 más, ¿no? Que también no quería llenarlos de... Y antes de pasar a esta foto, lo que quiero que vean aquí en esta es que no hay nada que pueda indicar que la fotografía o quien está ahí es un enfermo mental. Estas son casi la totalidad de las fotos que están en la Castañeda. O sea, no hay ninguna cuestión de deformidad. La habrá en algunas, pero son muy pocas. Entonces, casi que en 48,000 fotos, yo diría que estas son como del 85%, las que denotan que son personas como yo, o sea, no hay nada de qué ver o qué asombrarse. Sin embargo, pude datar algo así como 2,973 que rompen, como son las que van a ver a continuación, y en donde, claro, cuando las he mostrado, lo que me comentan, ¿no? Pues si están locos. Pero ahorita les quiero comentar algo acerca de estas fotos. Las dos de arriba, para mí denotan una cuestión emotiva, y yo creo, o hay que jugar un poquito a ponernos en esos zapatos, de qué significó para una persona llegar al manicomio, perder las señas de identidad mínima, tu ropa para afuera. Si había bata u overol, se te ponía y se te rapaba, inclusive barba y bigote. Es decir, que de un momento a otro tu identidad cambia. Aparte tendrás que jugar el nuevo rol que es el de enfermo mental o loco. Así que yo eso lo veo como una cuestión que, por supuesto, que violentó la cordura. ¿A quién no? Y lo que yo veo en estas fotos es un intento de defenderse por ser fotografiadas. Vamos también a poder recurrir a la cuestión de que, pues sí, los locos son peligrosos. Lo vamos a ver en fotos más adelante. Y aquí les quiero contar una cosa. Estas fotos no son de la Castañeda. Y sin embargo, obedecen a las mismas hechuras que hay en la Castañeda. No son porque no pude conseguir esas fotos. Estas fotos son de un manicomio en Paraguay. Pero para mi sorpresa, eran una calca de las que están en la Castañeda. Platicando con algunos especialistas de fotografía en el siglo XIX, me comentaban, no es raro. Son las formas que tiene un fotógrafo y se replica la manera de hacer las fotos. Aquí lo que me llama la atención, ¿por qué no se le pide a la que está siendo fotografiada que adopte poses como esta? Si acaso como la del señor que está a la esquina, a la izquierda. ¿Por qué el fotógrafo permite que en las fotos que se supone son para una identificación aparezcan cosas como esta? Por una cosa, en ese tiempo y todavía aún, el estigma de la peligrosidad del enfermo mental impidió al fotógrafo acercarse, dialogar o tratar de arreglarla.
A él, también hay que dejarlo bien claro, al fotógrafo se le piden fotos. Se le tiene prohibido hablar con los pacientes o entrar a los pabellones, él solamente está para hacer las fotos. Entonces también no se le iba a pedir y yo creo que él no buscó. No sé, eso sí, es medio difícil saber si hubo algún altercado entre algún fotografiado y el fotógrafo. Algunas de las fotos que vamos a ver adelante nos van a permitir sospechar esto. Hablamos entonces ahora de fotografías, estamos hablando de los tipos de las fotografías que encontré en estos libros. Estas son pocas, pero les digo, de 48,000, tengo como 2,970 y tantas datadas con señas de que no se hicieron igual. Vamos a encontrar otras fotos en donde se forza por la fuerza física al enfermo a ser fotografiado. Y aquí es bien raro, cuando hablamos de un reglamento, como hablé al principio, del reglamento de prostitutas, la única noción a la fotografía dice: la interesada deberá entregar 2 fotografías para su libreto. Es curioso que ya una institución empiece a considerar la fotografía y sin embargo la considero indiferente, porque lo único que le pedía con ese reglamento era que entregara 2 fotos, no había más. Cuando se puede ver el reglamento de la fotografía específicamente, tiene 13 cláusulas. Las 13 buscan acotar la cuestión del poder que tiene la fotografía. Es decir, la foto sirve para esto, pero no puede salir del manicomio, el fotógrafo no puede hablar con los enfermos, en fin, toda una serie de, pues sí, poderes chiquitos que están en un reglamento, ¿no? Entonces, les comento esto porque en España, en un hospital que no es psiquiátrico, y fue el único donde pude encontrar otro reglamento sobre la fotografía, su primer artículo dice: si el enfermo no quiere ser fotografiado, no lo será. Y hablo de 1878. Y en 1913, con este reglamento, dice: todo enfermo será fotografiado. Lo que no dice es para qué. Para la necesidad de tener los libros de registro, porque hay que ver también esa idea que se tiene de que la fotografía es una prueba, pero una prueba depende de cómo acomodo las cosas para comprobar qué. Entonces, como tiene que ser fotografiado, pues muchos enfermos se resisten. Lo mismo, cuando muestro estas fotos me dicen: pues claro, o sea, si están locos, ¿por qué no se van a resistir? Curioso, porque hay muchas fotos con enfermos que están con camisa de fuerza. Y cuando se lee la nota que está junto a la foto, pabellón de agitados. Y uno entiende. Se lleva ya atado al gabinete fotográfico aquel que ya está siendo diagnosticado como peligroso. Pero ¿qué pasa con los que no tienen camisa de fuerza, no? Que también fue una de las cosas que el manicomio parece que sufrió mucho. Hubo una época en la que no había, y se comentan en varios oficios ahí que no había. Se recurre a otra técnica que se llama ensabanamiento. A través de varias sábanas se inmoviliza al paciente. Eso lo pueden ver en una película mexicana que se llama Celos, con Fernando Soler. Ahí se ve el ensabanamiento. Es muy raro, La película es de 1935. Pero bueno, estas son fotos de gente a la que se está sujetando para ser retratadas. Son de esas fotos que les digo que el archivo me entregó así para la cuestión de la confidencialidad. Siento yo que no hay mucho este problema de la confidencialidad porque estamos hablando de hace más de 60 años. Había varias técnicas, jalar por los cabellos, por el cuello, detener por las orejas. Y aquí es donde yo digo, si de repente el enfermo se volvió peligroso en cuanto se le puso frente a la cámara fotográfica. Bueno, esas son otra clasificación que pude hacer, la cuestión de la fotografía forzada.
He revisado, bueno, he visto muchas fotografías, pero no he podido ver unas similares a estas. Desafortunadamente no pude conseguir aquellas que son más emblemáticas, ¿no? Aquellas donde el enfermo es cruzado por 4 pares de brazos para ser detenido. Está. Las fotos que le digo que se hacen a los pensionistas. Igual no pude conseguirlas de aquí. Me da un poco de pena cada que les digo no pude conseguir, porque las tengo clasificadas, las tengo y son de las fotos que el archivo no me entregó. De las 2.973 yo hice 280 para que formaran parte de la tesis. Esto se tramitó mediante un oficio el año pasado, en junio. En diciembre me entregaron las primeras 48 y jamás me volvieron a entregar nada. Esto es un truco, no se negaron, me dieron 48 fotos, así que no puedo decir nada. Pero la gran mayoría, 220 casi, 212, no me las entregaron y estoy seguro que no me las van a entregar. O sea, en parte esto ha retrasado un poco mi trabajo porque pues ya lo había hecho, ya lo había trabajado, ya lo tenía y bueno, tuve que recurrir, otra vez este es el manicomio de Paraguay, pero guarda mucho en las formas en que se hace el retrato. Hay muchos pensionistas que son retratados con ropa pues que denotan su condición social, ¿no? Inclusive con flores en el ojal, claveles, sombreros, bufandas, abrigos. Y bueno, el otro tipo de fotografía que para mí es inexplicable es la fotografía de los cadáveres. Eso lo comenta el reglamento. Sin excepción, los pacientes que fallezcan serán fotografiados. No entiendo el por qué. Si recurro a la idea del momento de que la fotografía, más que nada, para lo que se quiere es para que sea una prueba. Y si esa fotografía o ese retrato del paciente ya fallecido va a denotar que esa es la prueba de la muerte, pues está, claro, a mi tiempo, hace 80 años, hay mucha diferencia, pero esas fotografías inexplicablemente se siguieron haciendo pues hasta 1949. Estas son como del tipo que les digo que no, la enferma está como del pabellón de agitados, pero ya hay una idea y se le lleva con la camisa de fuerza. Van a aparecer 2 o 3 ensabanados también en las fotografías. Y aquí, bueno, camisa de fuerza y el año lo tendríamos que ubicar, 1915. Creo que es la época en que mejor le fue al manicomio, entre 1910 y 1920. Aquí podemos ver un poco igual los distintos formatos que se usaban. Si pueden ver abajo, a la esquina, en la derecha, ese son el tipo de fotos que hace Ernesto Parada. Es un óvalo, lo tuve que cortar. Pues ustedes se dan cuenta, atrás del enfermo no hay nada. La nitidez del rostro es casi perfecta. A diferencia de muchas que hemos visto, donde podía salir tu mano deteniendo al enfermo, o salir otras manos, otras partes de otros cuerpos, en fin. Les comentaba, hacia la década de los 30 comienza la fotografía a ser, ahora sí que, cuestión muy cotidiana, que falla. Ya no mandan los materiales para que el fotógrafo pueda trabajar. Los enfermos comienzan a ser equivocados en el interior de los pabellones. Y aquí hay una cosa que yo quiero comentar. Ya les dije que la foto tiene 2 usos, uno para el libro de registro y otra para el expediente clínico. Pero en el manicomio creo que nunca se plantearon desde el reglamento cómo iba a crecer la cantidad de enfermos.
El manicomio se construye con una capacidad como entre 1000, 1060, 1160 enfermos. Esa es su capacidad. Hacia los 30 comienza casi que a dobletear o a triplicar la cantidad. 1941 hay algo así como 3600 enfermos en un espacio dedicado para 1000. ¿Por qué comienzo a hablar ahorita ya del ocaso o el fin de la fotografía en la Castañeda? Cuando reviso los primeros libros, de 1910 a 1921, encuentro que al manicomio han ingresado 7084 pacientes. Como revisé los libros hoja por hoja y conté cuántos no tenían foto, casi 2500 no tienen fotografía. De 7000, casi la tercera parte, un poco más. ¿Por qué? Y había materiales. Déjenme decirles que en 1910, 1920 en materiales hay, pero bastante. Eso lo pude confirmar con los pedidos del fotógrafo, lo que se le entregaba cada mes, la cantidad de placas que tenía. Pero yo lo que deduzco es que esas fotos faltan porque no hacen falta. Ahora sí, perdonen la redundancia, pero no están porque no son necesarias. Y si podemos saber un dato de cuántos enfermos hubo en promedio en 1910 y 1920, está la tesis de Andrés Ríos sobre ese periodo, tesis doctoral, y él nos habla de un promedio anual de 650 enfermos. Aumentémosle 50 para que me cuadren mis cantidades. 700 enfermos, 20 pabellones, 35 enfermos por pabellón casi. El control visual controla sin necesidad de la fotografía. Pero ¿qué pasa cuando en 1941 son 3800 y ya no son 35 enfermos por pabellón? Son algo así como 280. ¿Quién tiene la memoria fisonómica para retener tanto rostro de enfermo cuando todos son rapados y uniformados de la misma forma? Aunque también esto no creo que haya sido una cuestión general, ¿no? Vamos a ver fotos con gente con cabello muy largo, muy crecido, y aquí es que no sabemos en qué momento se les rapó. Es una de las pruebas, nada más sacada de los libros de registro, porque luego los libros en 1940 van a reportar muchos faltantes, y cuando los cotejas, los faltantes están. Es decir, ¿por qué en una época no se ocupó y 30 años después sí? Porque hacía falta poder identificar al enfermo y poderle dar esas identificaciones a quienes están ahí. Los errores de confundir un enfermo con otro son una cosa casi que constante, pero lo más grave es llegar a confundir cadáveres.